Eh, ya. Entonces, habíamos quedado, no sé si recuerdan que lo último que hicimos fue sugerir una tarea, un ejercicio, que era el ejercicio daba una función f de z igual a menos 1 partido por z menos 1, z menos 2. Entonces, esa región tiene, esa función tiene dos polos, ¿cierto? Tiene polo o singularidad. Después vamos a ver con un poco más de atención esa nomenclatura. Pero bueno, digamos que no está definida ni en 1 ni en 2. Entonces, desde el punto de vista de las series, eso nos define tres regiones distintas, ¿cierto? La región 1, la región 2 y la región 3 externa. Entonces el ejercicio, era de hecho, no era el ejercicio 10. ¿Se acuerdan que habíamos hecho 9 ejemplos de series de Taylor y de Laurent? Y este era el ejemplo número 10. Entonces el ejercicio consiste, y si lo planteáramos como ejercicio, diríamos encontrar la serie de Laurent para cada una de las regiones. Las regiones no incluyen a sus bordes. La región 1, 2 y 3. Y para z0 igual a 0. Ese va a ser el punto en torno al cual vamos a encontrar la serie. Ahora no vamos a ocupar el teorema de Laurent propiamente tal con los contornos, porque como ya le había mencionado, en muy pocas ocasiones uno encuentra los coeficientes de Laurent usando los contornos. Lo que hace generalmente es escribir esta función en función de funciones conocidas, o sea, de funciones cuyas series conocemos. Y eso se hace mediante las fracciones parciales, ¿cierto? Entonces, si se fijan, en la región 1, como la divergencia está en el exterior, digamos en el borde de la región, ¿cierto? Entonces, en la región 1 va a ser una serie de Taylor pura, ¿cierto? Van a haber solo potencias positivas. En la región 2 va a ser una serie de Laurent con potencias positivas y negativas, ¿cierto? En el dominio anular, este de acá. Potencias positivas y negativas. Voy a escribir un poquito más grande. A ver, me acordé que no se ve tanto. Y en la región 3 va a ser una serie exclusivamente, como toda la indefinición de la función está en la parte, digamos, de radio menor, de distancia menor al origen, que los puntos de la región 3. Entonces en la región 3 vamos a tener una serie exclusivamente de potencias negativas. Serie de potencias negativas. Eso hay que tenerlo súper claro, y si no lo tienen claro pueden ver el teorema de Laurent y pueden
ver los coeficientes. Ver los coeficientes, como esos coeficientes, para algunos casos, dependiendo de dónde estén las divergencias, se van los coeficientes de potencias negativas, por ejemplo, como les decía, se van a cero cuando tenemos una región de este tipo. Cuando el radio internet se va a cero y no hay ninguna divergencia acá, entonces nos da una región que es como este círculo, inmediatamente tenemos una serie de Taylor pura. Entonces vamos viendo. En la región 1, lo que vamos a hacer primero es, esta función la vamos a escribir en fracciones parciales. ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo quiero que esto sea la suma de la función menos 1 partido por z menos 1, z menos 2, sea igual a una suma de un coeficiente sobre z menos 1 más otro coeficiente partido por z menos 2. Tengo que saber encontrar el alfa y beta. ¿Está todo bien, chicos? ¿Están ahí? ¿Están escuchando? Ya. Era... ya. Por si ha caído. Entonces, del lado derecho tengo z-1, z-2. Esto dividido en z-1 me da alfa por z-2. Y el segundo término es beta por z-1, ¿cierto? Entonces esto tiene que ser igual a lo que está acá. Entonces esto nos va a dar una ecuación para alfa y beta, ¿cierto? Tenemos que alfa z más beta z tiene que ser igual a 0, porque no hay ningún coeficiente que acompañe a z en la parte de arriba, por lo tanto tenemos que alfa más beta es igual a 0. Y por otro lado tengo menos 2 alfa menos beta, menos 2 alfa menos beta tiene que ser igual a menos 1, ¿cierto? Este coeficiente de acá, los términos constantes. Entonces de la primera tengo que alfa es igual a menos beta, por lo tanto en la segunda reemplazando tengo que 2 beta menos beta es igual a menos 1, es decir que beta es igual a menos 1 y por lo tanto alfa es igual a 1. ¿Cierto? Entonces, concluyendo, tengo que f de z lo puedo escribir como 1 sobre z menos 1 menos 1 sobre z menos 2. Entonces nosotros ya conocemos una serie que la dedujimos la clase anterior, que es la serie que básicamente es la serie más útil para este método de escribir series ocupando fracciones parciales, ¿cierto? En la serie 1 partido por 1 más z es igual a 1 más z, perdón, 1 menos z, ¿cierto? Así nos da puro positivo acá, 1 más z al cuadrado, más z al cubo, etc. Entonces, ocupando esa serie, podemos desarrollar cada uno de esos términos y transformar lo que van a ser dos series en una sola serie. Voy a borrar acá. Un poco grande el dibujo. Vamos a borrar el dibujo. Lo voy a hacer más chiquito ahí al lado. Entonces fíjense, el dibujo lo va a hacer más pequeño acá, la región 1, la región 2 y la región externa que es la región 3. Entonces vamos a escribir al f de z.
f de z. Y algo importante de esta serie es que esta serie es válida en el círculo, en el interior del círculo unitario, ¿cierto? Esta serie es válida cuando el valor absoluto de z es menor que 1. F de z, que es 1 sobre z menos 1 menos 1 sobre z menos 2, la vamos a escribir como menos 1 partido por 1 menos z más 1, 2 menos z. Entonces esta lista, tengo la serie acá, entonces esto es menos, desde n igual 0 hasta infinito, de z a la n, ¿cierto? Y esta, tener presente que esto es válido para z menor que 1. Y la segunda serie la voy a transformar factorizando acá por 2, se me va a quedar 1, 2, factor 1 menos z medios. También un truco usual. Esta serie es exactamente esta misma serie, pero la única diferencia es que cuando yo la expanda, obviamente ahora la variable z medio, por lo tanto van a aparecer medios elevado a 1, a 2, a 3, etc. Y el rango de validez va a cambiar también, ¿cierto? Porque esta serie, si yo la expando, esta de acá es válida ahí, y escribamos esta de acá abajo. 1 partido por 2, 1 menos z medios, es igual a un medio, la suma desde n igual 0 hasta infinito de z medios elevado a n. ¿Y dónde es válido esto? Esto es válido cuando z medios es menor que 1, ¿cierto? Que es equivalente a decir que z es menor que 2. Z es menor que 2. Entonces ahora tengo las dos series, ¿cierto? Las voy a sumar y me va a dar una nueva serie que va a ser la respuesta a la primera parte. Pero tengo que analizar dónde son válidas. Esta es válida para z menor que 1 y esta es válida para z, valor absoluto de z menor que 2. Por lo tanto, esta prima, ¿cierto? Esta es más restrictiva. Entonces la serie total, si yo la sumo, va a ser válida solamente para esta región. De alguna manera esta condición es más fuerte que esta, ¿cierto? Por lo tanto esta queda de alguna manera relegada. Entonces la serie va a ser exactamente válida en la región 1 y solamente ahí. Entonces f de z va a ser igual a menos, sumamos al tiro la suma desde n igual 0 hasta infinito. La primera tiene coeficiente menos 1, ¿cierto? Este de acá, pasa para adentro. Y la segunda tiene coeficiente más, en un medio lo vamos a meter para adentro y nos va a quedar 1 sobre 2 elevado a n más 1. Y esto es factor de z a la n. Y esto va a ser válido para z menor que 1, es decir, la región 1. Esa es la expresión en serie de la función f de z en la región 1. Vamos con la expresión. Cualquier consulta me avisan, me interrumpen nomás o hacen un sonido. Es importante que no se queden con dudas. Estos son los ejemplos más sencillitos. Vamos a la región 2.
esto nos va a servir, de nuevo, nos va a servir. Pero, fíjense, vamos a borrar acá. Ahora hay que pensar un poquito más. Hay que pensar un poco más porque ahora en la región 2, tengo f de z, lo mismo, ¿cierto? Esto no cambia. Vamos a escribirlo en esta forma de acá, menos 1 sobre 1 menos z. Y vamos a escribirlo más un medio. 1 menos z menos. ¿Cierto? Está reescrito solamente. Entonces fíjense ahora que para esta parte, esta es la parte que diverge en 2, acá yo puedo escribir fácilmente, de la misma manera que antes, de hecho en la misma serie, una serie de Taylor, ¿cierto? Para esta parte, porque la divergencia está fuera, está en la región externa al dominio. Y ya vimos que esta serie de acá es válida para valor absoluto de z menor que 2, es decir, justamente en toda esta región. Sin embargo, la primera expresión en serie no era válida afuera de 1, ¿cierto? Esta de acá es inválida afuera de 1. Entonces, tenemos que de alguna manera dar la vuelta, y eso se hace fácilmente ocupando este truco, que no sé si ya lo vimos en la clase pasada, en algún ejemplo. No lo vimos. Consiste en transformar esta serie de potencias de Taylor en una serie de potencias negativas. Entonces fíjense que yo escribo menos 1, ahora factorizo por z. Y me queda acá 1 sobre z menos 1. El signo menos acá me ayuda a escribirlo de otra manera. 1 menos 1 sobre z. Entonces yo puedo ocupar esta parte de acá, 1 sobre 1 menos 1 sobre z, lo puedo expandir como la serie geométrica. Pero ahora va a ser en potencias de 1 sobre z. Y la validez va a ser, esa serie va a converger cuando el argumento acá sea menor que 1, es decir, cuando 1 sobre z sea menor que 1, que es equivalente a decir que z es mayor que 1, ¿cierto? Entonces justamente va a ser la serie como de potencia negativa, va a tener rango de convergencia en el exterior del punto donde diverge la función original. Entonces por eso que acá en la región 2 va a aparecer una serie de potencias negativas, que es la que tenemos acá, la que vamos a tener acá, y una serie de potencias positivas que es la equivalente a la función que diverge en 2. ¿Ok? Entonces vamos a escribir eso. Entonces esto es igual a 1, el 1 sobre z queda afuera, no hay ningún problema con eso. 1 sobre z, después se incluye en la suma total. Y acá tenemos la serie 1 sobre z a la n. Desde n igual 0 hasta infinito. Que es igual a 1 sobre z a la n. Si multiplico el z, me queda acá un z elevado a n más 1, pero en vez de ponerlo como 1 sobre z a la n más 1, comienzo la suma desde n igual 1, para que sea en la forma
del teorema de Laurent, ¿cierto? En el teorema de Laurent las potencias negativas parten desde 1. Y ahí estamos listos. Porque tenemos f de z, primer término, este de acá, ya lo tenemos, desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre z a la n. Esto es válido para z mayor que 1. Y el segundo término lo tenemos para qué modificarlo, que este término de acá, este de acá, es la suma de z a la n partido por 2 a la n más 1, ¿cierto? Y este era válido para z menor que 2. Entonces fíjense que la intersección de estos dos conjuntos, z mayor que 1, valor absoluto de z mayor que 1 y valor absoluto de z menor que 2, es exactamente la región 2. Entonces, naturalmente nos da que esta expresión es la serie de Laurent en la región 2. Y para la región 3, vamos a tener algo similar. El método es el mismo que acabamos de usar, pero ahora tenemos que usarlo para las dos partes de la función, porque ambas... ¿Sí? Los límites de la segunda sumatoria de f de z deberían ser 0 y infinito, ¿cierto? ¿Los qué? Los límites de la segunda sumatoria de f de z deberían ser 0 infinito, ¿cierto? De n 0 hasta infinito. Exactamente. Desde n igual 0 hasta infinito. ¿Sí? ¿Por qué puse desde n igual 1 acá? Es simplemente para que quede exactamente en la forma de la serie de Laurent. ¿Cierto? Por eso el 1 sobre z lo metí para adentro. Porque acá tenemos las potencias en la serie Taylor y acá tenemos las potencias negativas. Las potencias negativas empiezan desde n igual 1. Porque si no sería redundante, ¿cierto? Fíjense que cuando yo pongo n igual 0 acá me aparece un término constante. Entonces el término constante se agrega a la serie de Taylor, no a la serie de Taylor, no a la parte de potencia negativa. Es una... ¿cómo se dice eso? Una convención, podría decirse. Aunque no sé, quizás sea más esencial que eso. Tendría que pensarlo un poquito. Vamos entonces con la parte 3. La parte 3. Fíjense que esta parte ya nos sirve z menor que 2. Ah, no. Esta de acá ya nos sirve para la región 3, ¿cierto? Porque esta es válida para z mayor que 1. Y bueno, la región 3 es mayor que 2, entonces esta ya la tenemos. Entonces tenemos que simplemente desarrollar la otra, esta de acá. Esta, hacer el mismo tratamiento que le hicimos a la... Entonces tenemos un medio, 1 menos z medios, eso es el segundo término, es igual, voy a hacer de nuevo el truco de multiplicar por z acá y de invertir, ¿cierto? 1 sobre z menos 1 medio. De hecho podría multiplicar inmediatamente por z medio para que me quede en la forma para que me quede un 1 acá, ¿cierto? Y yo poder inmediatamente usar la serie. Paréntesis, básicamente algo que ustedes tienen que tener súper claro es el tratamiento de esta función, ¿cierto? Esta función tienen que saber expandirla. Y tienen que saber dónde es válida y... porque es la función como que sirve para cuando uno desarrolla las funciones racionales, por ejemplo, en fracciones parciales. Entonces decía
decía que acá mejor multiplicar inmediatamente por z medios. Entonces acá nos queda 2 partido por z, ¿cierto? Menos 1. Menos 1. Entonces nos queda 1. Digamos acá aparece un 2, ¿cierto? ¿Por qué me quedó el 2? Tengo una duda acá, un medio. Ah, porque acá me salté este un medio, ¿no? Acá había un medio. Entonces se va el medio de ahí. Claro. Me estoy dando probablemente una vuelta muy poco inteligente por las cosas que suceden enfrente de la pizarra. Z medios. Entonces acá tengo un Z medios. Ningún problema con eso. Acá voy a poner un signo menos para poder invertir acá. Me daría 1 menos 2 sobre Z. ¿Cierto? Entonces ahora sí, esto lo puedo escribir como una serie. Me queda menos un medio. De nuevo aparece el medio. Entonces creo que no, de solo un 2, puso menos 1 partido z partido en 2, pero ese 2 creo que lo sacó con el de arriba, ¿no? Me di una vuelta medio extraña. Esto de acá es correcto, ¿no? Esta es la función que... Sí, entonces factorizó después por z partido en 2. Claro. Y ese partido en 2 lo metió para arriba multiplicando y ahí se fue con el 2 de arriba. Claro. Pero después lo puso de nuevo. O sea, lo que yo... Este paso está correcto, creo. Sí, el dedo más... Ese 2 creo que no debería estar. Este viene acá. Ah, claro, porque acá es que... Lo borré. Ahí sí. O sea, ahora puedo factorizar, ¿no? Sí, a eso me referí. Ya, sí. Mira. Entonces tenemos acá 1 sobre z afuera, con signo menos, y ahora sí tengo que esto es la serie geométrica 2 sobre z a la n, desde n igual 0 hasta infinito. Entonces ahora puedo meter el 1 sobre z a la serie y me queda menos la serie de n igual 1 hasta infinito. Ah, no, acá es que tenemos cuidado, ¿cierto? Porque acá sí que aparece un término constante. Ah, no, el z está bien, el z parte desde n igual 1. Y el 2 va a tener un n menos 1. Claro, un n menos 1. Porque fíjense ustedes que el orden de n, del 2, va a ser menor en 1 que el del z. Y va a partir en 0. Es decir, cuando n sea 1, esto va a ser 2 a la 0. Pero el z va a ser a la 1. Entonces ahí tenemos los... Ahora podemos escribirla. Entonces, estamos acá en la región 3, ¿cierto? F de z. El primer término ya nos servía de antes. N igual 1 hasta
infinito 1 sobre z a la n, y el segundo término que acabamos de encontrar, menos n igual 1 hasta infinito de 2 a la n menos 1 partido por z a la n. Y esto obviamente yo lo puedo escribir como una sola serie, ¿cierto? Esto es válido, esto dijimos que era válido en z mayor que 1, y esto es válido en z mayor que 2, ¿cierto? Porque para expandir esto de acá, yo dije que 2 sobre z es menor que 1. Eso equivalente a decir que el valor de z es mayor que 2. Entonces fíjense, acá sucede algo análogo a lo que sucedía en la región 1. Tengo dos condiciones, una es z mayor que 2 y otra es z mayor que 1, ¿cierto? Tengo estas dos condiciones. Y bueno, esta se come a esa, ¿cierto? Es más restrictiva. Por lo tanto, si yo quiero sumar estas dos series, me veo obligado a decir que eso va a ser válido solamente cuando sea z mayor que 2. Entonces esto me queda la suma de n igual 1 hasta infinito de 1 menos 2 a la n menos 1 partido por z a la n. Y esto sí válido solamente en z mayor que 2, que es la región 3. Entonces, a tener en cuenta que una serie no es solamente una expansión. Acá me dice que la reunión se va a acabar en. Ahí me avisan. Nunca funcionó el premium. ¿Qué le estaba diciendo? Que una serie no es solamente. Es como cuando uno tiene una función, uno ve la función y probablemente sea más o menos evidente saber cuál es su rango su dominio de definición, ¿cierto? Uno sabe como un poco visualmente se ve dónde una función se define, generalmente. En el caso de la serie es más delicado. Yo puedo tener una serie muy complicada y es difícil saber dónde esa serie está definida. Por lo tanto, una serie es la serie más su rango de validez. Y una misma función en distintas regiones puede tener distintas series. Eso también es algo que hablemos de este ejemplo. Es decir, que una serie depende del punto en torno al cual yo expanda la serie y depende también del dominio, donde tiene un dominio de validez de la serie. Entonces son objetos de una complejidad no despreciable, la serie. Pero vamos a ver ahora algunas propiedades. Si no hay dudas sobre esto, vamos a ver propiedades de las series, la mayoría de las cuales no la vamos a demostrar porque si no tendríamos que pasar varias clases demostrando todo lo que vamos a decir, pero son resultados que parecen más o menos razonables y que son a veces incluso similares a lo que sabemos del cálculo real. Entonces, vamos a simplemente enumerar. Hay unos resultados que son quizás más interesantes de demostrar y vamos a entrar un poquito más en el detalle. Entonces, vamos a ver acá propiedades. Vamos a tratar de terminar hoy con esto de las propiedades de las series y la próxima clase ya estaremos viendo lo que es el teorema del residuo. Propiedades de las series. Propiedades de las series, como les decía, las vamos a enumerar
más a lo físico que a lo matemático, por razones de tiempo y también quizás por razones de por razones de interés. No nos interesa demostrar todo tampoco. Entonces, de todas maneras, ustedes pueden encontrar en la bibliografía, pueden encontrar las demostraciones. Algunas de las demostraciones podemos sugerir como tarea también. Entonces vamos a ver varios conceptos. Primer concepto, convergencia absoluta y uniforme. Son dos conceptos distintos. Vamos a escribir como teorema. Teorema. Lo voy a leer primero. Si la serie... Estos teoremas se expresan básicamente para la serie de Taylor, pero después se pueden generalizar para las series de Laurent, ¿ok? No es que sean válidos solo para Taylor, pero por simplicidad se expresan primero para la serie de Taylor. Teorema. Si una serie converge para z igual z1, una serie de Taylor, desde n igual 0 hasta infinito a sub n z a la n, podríamos escribir esto siempre como s de z, ¿cierto? Para no tener que estar escribiendo todo esto a cada rato. Converge para z igual z1, con z1 distinto de 0, es decir, no el punto en el torno al cual estamos expandiendo la serie, es una serie de Maclaurin, ¿cierto? Expandida en torno a 0. Entonces, es absolutamente convergente, en el disco abierto, z menor que z1. Es decir, supongamos que tenemos una serie, ¿cierto?, definida en torno a 0, acá, 0, y nosotros sabemos que converge acá, en z1. Tenemos esa certeza. Entonces lo que dice el teorema es que dentro de este círculo, y es importante decir dentro, ¿cierto?, es decir, sin incluir el borde del círculo, entonces la serie converge absolutamente. Eso lo dijimos al principio cuando empezamos a hablar de serie, que quería decir convergencia absoluta. Quiere decir de que la serie de los valores absolutos también converge. ¿Ok? Es decir, quiere decir que esa serie converge. ¿Ok? Entonces fíjense que basta que converjan un punto para que en el interior de ese círculo converja absolutamente. Eso es un teorema súper importante. Y de acá viene una definición, como es importante este concepto, viene la definición de círculo de convergencia. Círculo de convergencia. Entonces, círculo de convergencia se define, no lo voy a escribir porque va a ser muy largo de escribir, pero se define como el mayor círculo tal que la función, o sea, que la serie converge absolutamente en su interior. ¿Ok? Es decir, que yo puedo encontrar muchos de estos círculos, ¿cierto?, donde puedo decir que en su interior la función converge absolutamente. Bueno, el mayor de ellos se le llama círculo de convergencia. Entonces vamos a poner acá mayor círculo y vamos a poner donde hay convergencia absoluta.
Sigamos con otras definiciones. Fíjense que acá este teorema podríamos, eso no habría que demostrarlo, ¿cierto? Pero vamos a elegir ir rápido en esta parte para pasar por todas las cosas más de mayor aplicación, sobre todo en física. Definición. Otra definición. Vamos a explicarla a ver y después la vamos a escribir. Esta es la definición, el concepto de convergencia uniforme. Me parece que esto lo vieron en matemática, en cálculo 2. Me imagino. Convergencia uniforme. Bueno, ¿en qué consiste la convergencia uniforme? Cuando uno tiene una serie S de Z igual a sub n z a la n, desde n igual 0 hasta infinito. Entonces nosotros habíamos dicho de que la serie parcial, ¿cierto? Que la vamos a definir como la suma de n igual 0 hasta n-1, se le pone acá tradicionalmente, si no me equivoco, claro, a sub n, z a la n. Entonces habíamos dicho que esta serie converge en z, ¿cierto? Si Sn menos S de z, esta también es función de z, si para todo epsilon mayor que 0, para todo epsilon mayor que 0, entonces yo puedo encontrar un n. Esta es la definición de la convergencia, ¿cierto? Para todo epsilon mayor que 0 existe un n tal que para todo n minúscula ¿sí? mayor que n, se cumple que S de Z menos S n, no, acá el n minúscula porque este es el n mayúscula es el punto a partir del cual se cumple mi condición, y esto es menor que epsilon. Es decir, yo me doy un número muy pequeño, epsilon, y después yo puedo a partir de cierto momento, a partir de cierto n, tomando los términos necesarios acá, yo ya puedo acercarme tanto al valor de la serie de términos infinitos como yo quiero, ¿cierto? Eso es la convergencia de una serie. La convergencia uniforme ahora, fíjense que acá este n, el punto a partir del cual yo me acerco al límite de la serie, acá uno está en un punto z en particular, ¿cierto? Entonces, este n puede depender de dos cosas. Puede depender de epsilon, de hecho, depende de epsilon, ¿cierto? El qué tanto yo me quiero acercar va a ser cuántos términos tengo que tomar de la serie parcial para acotarse, para acercarme a su límite, ¿cierto? Pero también puede depender de z. También puede depender del punto de la variable donde yo estoy acercándome a la serie. ¿Ok? Puede depender este término límite a partir del cual ya me acerqué tanto como yo quería o como yo impuse al principio. Ese puede depender tanto de epsilon como de z. Bueno, la convergencia uniforme es
epsilon no depende de z. Y eso yo creo que lo vieron en cálculo real. No depende de z. Yo recuerdo haberlo visto en el cálculo 2. Entonces fíjense que tengo un epsilon y tomo cierta cantidad de términos de la serie y me acerco al valor límite de la serie tanto como yo quiero, de acuerdo a esa cota, a ese valor epsilon, pero ese n me va a servir para todos los z. No depende, no me va a servir solo para un z en particular, sino que va a servir para cualquier z en el plano. Cuando eso sucede se le llama convergencia uniforme. Y se dice que la serie es uniformemente convergente. Esa propiedad es importante porque si una serie es convergentemente uniforme, inmediatamente la función f de z es una función continua. Eso también se puede demostrar fácilmente. No sé si tan fácilmente en realidad. No es tan fácil. Pero se puede demostrar. Entonces eso es el teorema que vamos a plantear. Teorema si S de Z es uniformemente convergente, entonces S de Z es una función continua. Pero ya empezamos a relacionarlo con cosas interesantes, ¿cierto? Es una función continua. Y eso, bueno, consiste en simplemente tomar dos z distintos, acercarlos y ver que efectivamente se cumple la definición de continuidad, ¿cierto? Es una función continua. Teorema importante, ¿eh? Otro teorema relacionado con el círculo de convergencia. Si Z1 es un punto interior al círculo de convergencia, es decir, entonces, si Z1 es un punto interior al círculo de convergencia, supongamos que este es el círculo de convergencia de radio R. Entonces, si Z1 es un punto interior al círculo de convergencia, entonces S de Z, la serie, es uniformemente convergente, vamos a ponerle ahí, uniformemente UC, uniformemente convergente en el disco cerrado. Z menor que Z1. Es decir, si Z1 es un punto interior al círculo de convergencia, entonces en este círculo, incluyendo su borde, la función es uniformemente convergente. Dicho de otra manera, al interior del círculo de convergencia, la función es uniformemente convergente. Solo en el borde no puedo decirlo, pero siempre puedo encontrar un punto muy cerca del borde y hacer un círculo donde se va a cumplir este teorema. ¿Okay? Entonces seguimos la clase próxima con algunas de estas propiedades. ¿Ok?